¿Cuántas veces has sabido exactamente qué hacer? Y aún así, una voz dentro de ti te ordena detenerte, huir o dejar eso para después. Lo más curioso es que no es flojera, es una mente entrenada para obedecer el miedo antes que tu voluntad. Y hoy vas a entender qué ocurre y cómo dejar de obedecer cada pensamiento que intenta gobernar tu vida. Joseph Murphy, tu mente se vuelve fuerte cuando dejas de obedecer cada pensamiento. El pensamiento que más daño te ha hecho probablemente habla con tu propia voz. No entra gritando ni se presenta como enemigo. Llega con tu tono, conoce tus recuerdos, utiliza tus inseguridades y sabe exactamente qué imagen mostrarte para que retrocedas. Te dice que esperes un poco más, que todavía no estás preparado, que algo puede salir mal, que esa persona seguramente ya no te valora, que comenzar hoy no cambiará nada, que descansar 5 minutos no tiene consecuencias, que responder desde la rabia te protegerá, que revisar una vez más aquello que te inquieta te dará tranquilidad. Y tú obedeces porque confundes cercanía con verdad. Crees que, si una idea nació dentro de ti, debe contener una orden legítima. Así empieza una de las formas más silenciosas de sometimiento. Una persona capaz de decidir, crear, amar, corregir y avanzar, termina viviendo bajo las instrucciones de cada frase involuntaria que cruza por su cabeza. Nadie la tiene encadenada desde afuera. Puede caminar, trabajar, conversar, sonreír y hasta hablar de libertad mientras por dentro cumple órdenes que jamás eligió. No llames, no intentes, defiéndete, abandona, come otra vez. Mira el teléfono, recuerda lo que te hicieron, demuestra que tienes razón, quédate acostado, mañana será distinto. Cada indicación parece pequeña, pero juntas construyen una vida. Hay personas que no perdieron sus oportunidades por falta de capacidad, sino por haber obedecido demasiado rápido aquello que pensaron en el momento equivocado. Esa es la contradicción. Quieren gobernar su destino, pero no gobiernan los 10 segundos que existen entre una ocurrencia y una conducta. Quieren una existencia distinta, aunque siguen tratando cada impulso como una instrucción y cada preocupación como una profecía. Se sienten agotadas de luchar contra el mundo sin advertir que una parte considerable del cansancio proviene de discutir, seguir y alimentar mensajes internos que no merecían ni siquiera una respuesta. Joseph Murphy insistió en que las impresiones aceptadas y repetidas terminan influyendo profundamente en nuestra conducta. Pero aceptar no es lo mismo que escuchar. Una idea puede aparecer sin que tengas que firmarla, puede golpear la puerta sin recibir alojamiento, puede producir una sensación desagradable sin convertirse en el centro de tus decisiones. Ahí comienza la verdadera fortaleza, no cuando consigues impedir que aparezca cualquier pensamiento perturbador, sino cuando dejas de concederle autoridad automática. Durante años quizá trataste de volverte fuerte, intentando controlar todo lo que surgía dentro de ti. Querías borrar las dudas, silenciar recuerdos, expulsar imágenes incómodas y fabricar una serenidad permanente. Cuando no lo lograbas, concluías que estabas peor de lo que pensabas. Te vigilabas desde que abrías los ojos. Si amanecías intranquilo, suponías que el día estaba perdido. Si aparecía una idea negativa, corrías a reemplazarla con otra, más agradable. Si recordabas una humillación, te preguntabas por qué todavía no habías superado aquello. Convertiste tu vida interior en una sala de interrogatorios. Ningún contenido podía pasar sin ser examinado, juzgado, y esa vigilancia, que parecía disciplina, terminó manteniéndote atado a lo mismo que querías eliminar, porque aquello que revisas cada minuto adquiere importancia, aunque tu intención sea combatirlo. Si preguntas continuamente si sigues sintiendo ansiedad, entrenas tu atención para buscar ansiedad. Si compruebas constantemente si ya dejaste de pensar en alguien, mantienes a esa persona presente. Si observas a cada instante si te estás curando, conviertes cualquier cambio emocional en una prueba sobre tu estado. No estás viviendo, estás inspeccionándote. No avanzas por el camino. Te detienes cada pocos pasos para comprobar si ya llegaste. La persona se levanta, toma el teléfono y antes de apoyar bien los pies en el suelo ya ha recibido 7 instrucciones internas. Una le ordena revisar un mensaje, otra le recuerda una deuda, otra compara su vida con la de alguien que vio anoche. Otra anticipa una discusión que no ha ocurrido. Todavía no ha bebido agua, pero su organismo ya responde a escenarios imaginarios como si estuviera enfrentando hechos consumados. El pecho se tensa, el rostro cambia y el día adquiere una gravedad que no provenía de la mañana, sino de la obediencia. En cuestión de minutos pasó de estar acostada en una habitación a defenderse de un futuro inventado. Después dice:
No sé por qué amanecí así. Si existe una razón, aunque no sea culpa suya, permitió que los primeros movimientos espontáneos de su pensamiento redactaran el clima de toda la jornada. Esto no significa que debas levantarte sonriendo, ni repetir frases que no crees. Significa algo más sobrio. Antes de entregarle tu conducta a lo que aparece, espera, pon los pies en el suelo, abre la cortina, lava tu rostro, respira como respira alguien que todavía no ha emitido un veredicto. Haz una acción concreta antes de comenzar a interpretar tu existencia. La claridad suele llegar después del movimiento correcto, no antes. Sin embargo, has esperado sentirte seguro para actuar, y mientras esperabas, la inseguridad recibió innumerables oportunidades de hablar. Has supuesto que primero debe cambiar tu estado interno y luego podrá cambiar tu comportamiento. En muchas ocasiones ocurre al revés. Te levantas sin ganas, pero te levantas. Ordenas el espacio sin inspiración. Atiendes una obligación sin haber resuelto tu vida. Dices la verdad, aunque una parte de ti quiera esconderse. Apagas la pantalla aun cuando el impulso insiste. Esa conducta no es falsa ni mecánica, es una declaración de jerarquía. Estás diciendo, puedo sentir esto sin entregarle el volante. La fortaleza no consiste en convertirse en piedra. Una piedra no siente tentaciones, vergüenza ni incertidumbre. Tú sí. Tu mérito no está en carecer de movimientos interiores, sino en conservar la capacidad de elegir mientras esos movimientos suceden. Hay días en los que la opción correcta llega acompañada de entusiasmo, pero hay otros en que llega vestida de incomodidad. Si solo reconoces como válida una decisión cuando se siente bien, quedarás subordinado a cambios que no controlas. Tu cuerpo estará cansado una mañana, una noticia alterará tu concentración. Alguien tocará un punto sensible. Un recuerdo aparecerá mientras conduces, una cifra despertará temor, una fotografía provocará comparación, nada de eso pide permiso. Lo que sí puede necesitar tu consentimiento es el paso siguiente. Ahí está el territorio que te pertenece, entre sentir celos y revisar obsesivamente, entre recordar una ofensa y escribir un mensaje, entre temer un fracaso y abandonar el trabajo, entre sentir pereza y regresar a la cama, entre recibir una crítica y destruirte durante 3 días, existe un intervalo diminuto. La persona entrenada no siempre siente menos, pero aprende a habitar ese intervalo. No corre inmediatamente detrás de la primera interpretación. Se queda quieta el tiempo suficiente para reconocer que algo está ocurriendo sin convertirlo en mandato. Quizá nadie te enseñó esto. Tal vez creciste viendo adultos que respondían a cada emoción con una acción inmediata. Si se enfadaban, gritaban, si sentían temor, prohibían, si sospechaban, acusaban, si estaban frustrados, descargaban el peso sobre el más cercano. Aprendiste que sentir y actuar formaban una sola pieza. Más tarde repetiste esa unión sin darte cuenta. Si te sentías rechazado, perseguías o te alejabas. Si aparecía vergüenza, mentías. Si surgía inquietud, buscabas una pantalla. Si te sentías insuficiente, comprabas, presumías o te comparabas. No eras una mala persona, estabas usando las únicas rutas que conocías, pero llega una edad en la que explicar el origen ya no basta. Comprender de dónde viene una reacción puede darte compasión, aunque no debe otorgarle permiso para dirigir el resto de tu historia. Tu infancia explica algunas alarmas, no tiene derecho a decidir todas tus respuestas adultas. Aquello que te protegió cuando dependías de otros puede perjudicarte ahora que puedes escoger. El niño que aprendió a callar para evitar una explosión quizás se convierte en un adulto que nunca expresa una necesidad. La muchacha que debía anticipar el humor de su padre puede convertirse en una mujer que interpreta cada silencio de su pareja como una amenaza. El joven ridiculizado al cometer errores puede llegar a posponer cualquier proyecto hasta sentirse impecable. En cada caso existe una idea automática. Si hablo, habrá problemas. Si no responde, me abandonará. Si no puedo hacerlo perfecto, quedará demostrado que no valgo. La frase aparece con la autoridad de una experiencia antigua, pero una experiencia antigua no es una ley natural, es un aprendizaje, y lo aprendido puede dejar de gobernar. No se trata de insultar esa reacción ni de avergonzarte por conservarla. Se trata de agradecer la función que alguna vez cumplió y retirarle un cargo para el que ya no está preparada. Puedes decirte, sin teatralidad, entiendo por qué pienso esto, pero hoy no voy a actuar desde ahí. Esa frase contiene más madurez que 100 declaraciones grandiosas. Reconoce el pasado sin arrodillarse ante él. Una de las trampas más crueles consiste en creer que todo pensamiento revela quién eres.
Aparece una imagen agresiva y te preguntas si eres peligroso. Surge una duda sobre alguien que amas y concluyes que el amor terminó. Piensas en huir mientras atraviesas una responsabilidad difícil y supones que eres cobarde. Sientes envidia durante unos segundos y te declaras mezquino. Tu conciencia produce asociaciones, posibilidades, residuos de conversaciones, temores y escenas absurdas. No todo eso representa un deseo, un valor o una intención. La vida psíquica no es una declaración jurada. También es ruido, memoria, ensayo, defensa y azar. Quien no entiende esta diferencia puede pasar años pidiendo perdón por delitos que nunca cometió, únicamente porque tuvo una idea indeseada. Se examina con severidad, busca certeza absoluta y cuanto más intenta demostrar que no es aquello que teme, más presente se vuelve la posibilidad. Entonces comienza un juicio circular. Si esto no significa nada, ¿por qué volvió a aparecer? Si volvió a aparecer, debe significar algo. Volvió porque lo marcaste como peligroso, y aquello que el sistema identifica como peligro merece vigilancia. Has convertido una chispa en una alarma al exigirle que desaparezca. La salida no es ganar el debate, sino retirarte de él. Esa idea está aquí, nada más. Sin confesión, sin investigación, sin ritual, sin castigo. Vuelves a la tarea que tenías enfrente, aunque la incomodidad continúe sentada a tu lado. Esto requiere una valentía poco visible. Nadie aplaude al hombre que no revisó por quinta vez una puerta. Nadie entrega una medalla a la mujer que toleró no saber exactamente qué quiso decir un mensaje. Nadie observa el momento en que alguien sintió la urgencia de justificarse y decidió guardar silencio hasta hablar con dignidad. Sin embargo, esas victorias discretas modifican una existencia. Cada vez que no completas el ritual exigido por una preocupación, enseñas a tu sistema que la incertidumbre puede soportarse. Cada vez que retrasas una reacción impulsiva, recuperas una parte del mando. Cada vez que cumples una tarea mientras una voz interior pronostica fracaso, produces una evidencia que las palabras no pueden fabricar. Descubres que pensar no puedo y no poder son acontecimientos distintos. El ser humano suele esperar una certeza interna para comenzar, pero la certeza a menudo es el resultado de haber comenzado varias veces sin ella. Nadie aprende a confiar en sí mismo contemplando la confianza. Aprende observando que puede responder a su palabra incluso cuando el entusiasmo se retira. La confianza no es una emoción luminosa instalada para siempre, es memoria conductual. Es recordar, he sentido resistencia y aún así aparecí. He sentido vergüenza y no mentí. He sentido temor y no escapé. He tenido ganas de abandonarme y me preparé algo de comer. He pensado que todo estaba perdido y esperé hasta la mañana antes de tomar una decisión. Esa colección de actos modestos se convierte en carácter. En cambio, cada promesa rota por obedecer una sensación inmediata también deja registro. Dices que trabajarás a las 8, pero a las 8 aparece hoy no rendirás y aceptas la orden. Prometes no escribirle a quien te lastima, pero llega, tal vez ahora sí me entienda, y vuelves. Decides cuidar tu dinero, pero una tarde difícil produce me lo merezco y compras lo que no necesitas. Ninguna de esas decisiones aisladas te condena. El problema aparece cuando la repetición te enseña que tu palabra pesa menos que tu estado del momento. Poco a poco dejas de creerte. Luego buscas una técnica para recuperar autoestima, cuando lo que necesitas es comenzar a comprobar que una instrucción elegida conscientemente puede sobrevivir a una emoción pasajera. No hace falta formular promesas heroicas. De hecho, las promesas enormes suelen servir para escapar de la modestia del cumplimiento. Es más excitante declarar que cambiarás toda tu vida que sentarte 40 minutos a terminar lo pendiente. El anuncio produce una sensación inmediata de renovación sin exigir todavía el costo de renovarse. Te ves en una versión futura, hablas como ella, compras herramientas para ella y organizas planes alrededor de ella. Después llega el instante corriente, una silla, un documento abierto, una llamada incómoda, ropa por guardar, cuentas por revisar. Allí no hay música ni revelación, solo existe una elección, y la idea automática dice, después lo harás mejor. Así se pierden años, no por una tragedia monumental, sino por obedecer innumerables veces la sugerencia de aplazar 15 minutos. La postergación rara vez se presenta como renuncia definitiva. Si dijera, jamás realizarás esto, quizá reaccionarías. En lugar de eso, utiliza una voz razonable. Todavía tienes tiempo. Primero aclara tus ideas. Mira algo para inspirarte. Cuando estés más tranquilo podrás concentrarte.
Te ofrece una demora tan pequeña que no parece peligrosa, pero mañana utiliza el mismo argumento. Su poder depende de que nunca la veas completa. Tú observas una tarde, ella está construyendo una década. Por eso dejar de obedecer cada pensamiento exige mirar las consecuencias acumuladas. La pregunta no es únicamente ¿qué deseo hacer ahora?, sino ¿en quién me convierte repetir esta respuesta? Una noche frente al teléfono no destruye un propósito, pero utilizar siempre la pantalla para no sentir frustración crea a alguien que ya no sabe permanecer ante una dificultad. Una discusión evitada no acaba una relación, pero callar cada necesidad crea una cercanía llena de resentimiento. Un día sin entrenar no arruina el cuerpo, pero aceptar continuamente el cansancio como autoridad debilita el vínculo con la palabra dada. El carácter se construye mediante decisiones demasiado pequeñas para impresionar a nadie. También se deteriora de esa manera. Hay pensamientos que se disfrazan de prudencia. No te expongas, no confíes, no te ilusiones, no celebres todavía. Parecen protegerte del golpe, pero cobran por adelantado. Para evitar la posibilidad de una decepción, te impiden experimentar plenamente cualquier alegría. Antes de recibir una respuesta, ya ensayas el rechazo. Antes de entrar en un lugar, imaginas la vergüenza. Antes de amar, comienzas a prepararte para la traición. Consideras esa anticipación una forma de inteligencia porque te hace sentir menos vulnerable, pero sufrir antes no reduce necesariamente el sufrimiento posterior. En ocasiones solo lo duplica. La preocupación ofrece una ilusión de participación. Mientras imaginas todas las formas en que algo puede salir mal, sientes que estás haciendo algo para impedirlo. Tu organismo trabaja, tu atención se agota y el problema ocupa horas, de modo que parece una actividad productiva. Sin embargo, pensar intensamente no siempre equivale a responder eficazmente. Puedes pasar una noche completa anticipando una conversación y llegar a ella más confuso. Puedes revisar 100 veces una decisión y terminar más lejos de tus valores. Puedes estudiar cada gesto de alguien y no acercarte un centímetro a conocer lo que realmente siente. Hay preguntas que se resuelven preguntando, otras esperando, algunas actuando y unas cuantas jamás ofrecen certeza total. La persona fuerte no posee respuestas para todo, puede continuar sin fabricar respuestas falsas para calmarse. Esa capacidad de no saber es una de las formas menos celebradas de libertad. No sé qué ocurrirá con este trabajo, no sé si esa persona permanecerá, no sé cuánto tardará el proceso, no sé si mi esfuerzo dará exactamente el resultado que deseo. Decirlo produce vértigo porque destruye la fantasía de control. Pero luego aparece una pregunta más honesta: ¿qué conducta me corresponde hoy? Esa pregunta devuelve el presente. Quizá corresponde enviar una propuesta, organizar una deuda, descansar una hora, pedir perdón, terminar una página, acudir a una cita, dejar una relación, no responder todavía. La acción disponible suele ser más pequeña que el escenario temido. La cabeza habla en décadas. La realidad pide el siguiente movimiento. Te angustia perderlo todo, pero ahora solo necesitas revisar una cifra. Temes quedarte solo, aunque la tarea actual es comunicar un límite. ¿Piensas que nunca cambiarás? Mientras tienes enfrente la posibilidad de apagar la pantalla y dormir. La fantasía crece porque es ilimitada, el acto concreto tiene bordes. Por eso lo concreto devuelve dignidad. No promete controlar el desenlace. Te permite participar sin exigir omnipotencia. También existen pensamientos que se presentan como identidad. Yo soy desordenado, yo no tengo disciplina, yo siempre termino dañándolo. Yo soy demasiado sensible, yo no sirvo para esto. La frase parece describir un hecho, pero en realidad comprime cientos de momentos diferentes dentro de una condena. Tal vez has abandonado varias veces, pero abandono con frecuencia cuando me siento sobrepasado es muy distinto de soy un fracaso. La primera formulación identifica una conducta y permite intervenir. La segunda convierte el problema en naturaleza. Si crees que una dificultad es lo que eres, cualquier intento por modificarla se siente artificial. Cuando vuelves a caer, no observas un patrón, confirmas una sentencia. Esta manera de hablarte no es sinceridad, es imprecisión cargada de castigo. La honestidad verdadera distingue. ¿En qué momentos abandonas? ¿Qué ocurre 10 minutos antes? ¿Qué excusa aparece? ¿Qué obtienes inmediatamente al ceder? ¿Qué precio pagas después? Quizá descubres que no careces de disciplina en todo. Cumples cuando alguien te espera, pero te fallas cuando nadie observa. O trabajas bien al comenzar temprano, pero después del mediodía te dispersas. O el problema no es iniciar, sino tolerar el momento en que la tarea deja de ser estimulante. Esa precisión vale más que cualquier etiqueta. Permite diseñar una respuesta.
trabajar acompañado, retirar el teléfono, reducir la sesión, preparar el espacio la noche anterior, usar una hora concreta, detenerse antes del agotamiento. La comprensión psicológica se vuelve útil cuando toca una conducta. De otro modo, puede convertirse en una forma sofisticada de aplazar. Hay personas que saben explicar perfectamente por qué hacen lo que hacen, conocen el origen de sus inseguridades, nombran sus mecanismos y reconocen sus patrones, pero siguen obedeciéndolos. La explicación les da alivio porque transforma el caos en relato, aunque no necesariamente altera la respuesta. Comprender que buscas aprobación debido a un abandono temprano es valioso. Sin embargo, la próxima vez que alguien tarde en contestar, todavía tendrás que decidir si enviarás 6 mensajes, si inventarás una acusación o si permitirás que la incomodidad pase sin humillarte. Ninguna teoría tomará esa decisión por ti. El conocimiento abre la puerta, la práctica atraviesa el umbral, y la práctica no suele sentirse profunda. Puede consistir en dejar el teléfono boca abajo y caminar hasta la cocina mientras el cuerpo protesta. Puede ser escribir en una nota lo que deseas decir y esperar media hora. Puede ser admitir, quiero perseguir una respuesta porque temo ser ignorado. Nombrarlo con precisión reduce la niebla, pero después debes quedarte allí sin completar la vieja secuencia. Ese instante es duro porque el hábito prometía alivio. Revisar, llamar, comer, comprar, discutir, encerrarte o desplazarte por una pantalla probablemente funciona durante unos minutos. Si no funcionara en absoluto, no se habría repetido. El problema no es que el hábito sea inútil, sino que resuelve algo muy pequeño mientras empeora algo mucho mayor. Te libra durante un momento de una sensación y a cambio fortalece la incapacidad de tolerarla. Cada repetición enseña, cuando esto aparezca, necesito escapar. Después la sensación se vuelve más amenazante porque ya no confías en tu capacidad de atravesarla. Así, un alivio inmediato fabrica fragilidad futura. Romper la cadena implica aceptar que durante un tiempo te sentirás peor antes de sentirte más libre. Esta verdad casi nunca se menciona porque no suena atractiva. Cuando dejas de obedecer un impulso, no siempre llega paz, en ocasiones llega una protesta más intensa. La costumbre aumenta el volumen. Te dice que una sola vez no importa, que estás exagerando, que necesitas cerrar el asunto, que no soportarás la tensión. Ese aumento no demuestra que hayas elegido mal. Puede demostrar que por primera vez la secuencia no obtuvo lo esperado. Una puerta que siempre se abría con un empujón ahora permanece cerrada, así que el visitante golpea con más fuerza. Si interpretas esos golpes como emergencia, volverás a abrir. Si permaneces, compruebas algo decisivo. El impulso sube, cambia y finalmente pierde intensidad aunque no hayas obedecido. No se evapora para siempre, pero deja de parecer invencible. Tu organismo aprende mediante experiencia, no únicamente mediante argumentos. Puedes repetirte 100 veces que una urgencia pasará, pero la convicción aparece cuando la ves pasar mientras tú continúas allí. Esto se aplica a una compulsión, a la necesidad de agradar, al deseo de responder con violencia o al impulso de abandonar una tarea. No necesitas vencer toda la vida esta noche. Necesitas observar una ola sin correr detrás de ella. Existe una diferencia entre reprimir y no obedecer. Reprimir significa negar lo que está presente, cubrirlo, avergonzarse o actuar como si no importara. No obedecer significa reconocerlo sin permitir que decida. Estoy furioso, pero no voy a insultar. Siento deseos de buscarla, pero no voy a traicionarme. Tengo temor, pero acudiré a la conversación. Estoy agotado y ajustaré la tarea, pero no desapareceré de mi responsabilidad. La emoción recibe un lugar, no un trono. Cuando reprimes, la tensión suele buscar otra salida. Cuando obedeces, entrega la dirección a un estado pasajero. Cuando reconoces y eliges, integras dos verdades. Esto me está ocurriendo y todavía puedo responder. Esa doble conciencia es madurez. No necesitas convertirte en una versión pura que jamás sienta resentimiento, deseo, comparación o desgano. Necesitas dejar de actuar como si la aparición de esos estados cancelara tus principios. Los principios solo tienen sentido cuando existe una fuerza contraria. Ser respetuoso no significa mucho cuando estás tranquilo. Adquiere peso cuando podrías herir y eliges no hacerlo. Ser constante no se demuestra el día en que te sobra energía. Aparece cuando ajustas la carga sin romper el vínculo con la tarea. Ser honesto no consiste en decir la verdad cuando conviene, sino cuando una mentira te ahorraría incomodidad. Así, cada dificultad revela un lugar de entrenamiento. No es necesario agradecerla ni romantizarla. Basta con utilizarla. Aquello que te provoca muestra dónde entregas autoridad demasiado rápido. Una crítica tal vez activa la orden de defenderte.
Un silencio activa la orden de perseguir, una cifra activa la orden de catastrofizar, un error activa la orden de abandonar, una emoción incómoda activa la orden de anestesiarte. No todas las áreas requieren la misma respuesta. La disciplina genérica fracasa porque no reconoce el mecanismo específico. Si abandonas por perfeccionismo, decirte esfuérzate más puede empeorar el problema. Quizá debes practicar terminar algo imperfecto. Si te paraliza la cantidad de tareas, no necesitas una visión más grande, sino reducir el campo hasta que solo exista una acción visible. Si buscas aprobación, no necesitas odiar a la gente, sino aprender a tolerar que alguien pueda malinterpretarte. Si reaccionas desde el enojo, puede que no necesites silencio permanente, sino retrasar la conversación hasta que puedas describir el hecho sin castigar. La fortaleza inteligente no golpea todos los problemas con la misma herramienta. Observa la secuencia y coloca la intervención donde realmente puede cambiarla. Un hombre llega a casa después de un día difícil, encuentra un mensaje breve de su pareja: «Tenemos que hablar». En menos de un minuto construye una historia completa. Algo terminó, ella conoció a otra persona, está cansada de él. Las discusiones recientes eran señales. Su cuerpo responde al relato y no a las 4 palabras. Decide protegerse. Antes de escuchar, envía un mensaje frío: «Si quieres terminar, termina». Cuando ella explica que deseaba hablar sobre un asunto familiar, el daño ya entró en la conversación. Él dirá que reaccionó porque la ama demasiado o porque ha sufrido antes. Pero el mecanismo fue más preciso, confundió una interpretación con información y castigó a la persona presente por una escena que únicamente había ocurrido en su cabeza. El instante de entrenamiento no estaba al final de la discusión, estaba al comienzo, cuando surgió «me va a abandonar». Si hubiera tratado esa frase como posibilidad y no como noticia, habría preguntado «¿sobre qué quieres hablar?». La diferencia entre ambas respuestas parece pequeña, pero una relación puede depender de ella. Una mujer recibe una oportunidad profesional. Durante algunas horas se entusiasma. Luego aparece una cadena conocida. No tiene suficiente experiencia. Se darán cuenta. Aceptar y fallar sería peor que no intentarlo. Pasa la tarde buscando pruebas de su incapacidad. Recuerda errores de hace años. Compara su trayectoria con personas que llevan más tiempo y termina rechazando la oportunidad con una explicación razonable. Ahora no es el momento. Siente alivio. Ese alivio parece confirmar que tomó la decisión correcta, cuando en realidad solo indica que escapó de la exposición. Meses después, lamenta no avanzar. Su problema no fue falta de oportunidades. Fue interpretar la reducción inmediata de ansiedad como criterio de verdad. Lo correcto no siempre produce alivio rápido. A veces lo correcto inquieta porque amplía tu vida, mientras lo conocido tranquiliza porque la mantiene pequeña. Si decides únicamente según aquello que reduce la tensión del momento, terminarás construyendo una prisión cómoda. La fortaleza exige aprender a diferenciar paz de evitación. Ambas pueden sentirse similares durante los primeros minutos. Cancelas, te escondes o renuncias y el cuerpo descansa. Pero observa lo que aparece después. La paz conserva respeto por ti mismo. La evitación deja un residuo de encogimiento. La paz puede contener tristeza, pero no requiere justificarte durante horas. La evitación necesita elaborar argumentos para ocultar que entregaste la decisión al temor. No siempre será fácil distinguirlas. Por eso conviene observar patrones y no únicamente sensaciones. Esta decisión abre una conversación necesaria o la posterga otra vez. Protege un límite o castiga a alguien. Cuida tu salud o utiliza el descanso para desaparecer. Simplifica una tarea o la abandona. Preguntas concretas impiden que el lenguaje noble encubra una reacción antigua. También debes vigilar la voz que se disfraza de exigencia moral. Deberías poder con todo. No tienes derecho a cansarte. Otros están peor. Si fueras verdaderamente disciplinado, no necesitarías ayuda. Esa voz aparenta impulsarte, pero con frecuencia te inmoviliza. Exige un desempeño imposible y luego utiliza cualquier límite humano como prueba de inferioridad. No es fortaleza, es crueldad internalizada. Quizá alguien te trató de esa manera y aprendiste a continuar el trabajo en su ausencia. Ahora llevas un supervisor hostil dentro de ti. Si descansas, te acusa. Si avanzas, minimiza. Si fallas, generaliza. Si triunfas, eleva la exigencia para que nunca alcances descanso. Obedecerlo puede producir resultados durante un tiempo, pero los resultados construidos mediante desprecio suelen cobrarse en agotamiento, aislamiento y una incapacidad profunda para disfrutar. Dejar de obedecer cada pensamiento también significa cuestionar las órdenes que parecen productivas.
No todo lo que te empuja te conduce bien. Una disciplina sana organiza la conducta alrededor de algo valioso. El castigo organiza la vida alrededor del temor a no valer. Desde afuera pueden verse iguales. Madrugar, trabajar, entrenar, insistir. La diferencia aparece cuando fallas. La disciplina pregunta qué ocurrió y cómo ajustar. El castigo pronuncia sentencia. La disciplina permite descanso deliberado. El castigo solo permite colapso. La disciplina reconoce progreso. El castigo mueve la meta. La primera construye una persona confiable. El segundo fabrica un trabajador asustado que nunca siente que ha hecho suficiente. Quizá necesitas resultados, dinero, orden o constancia. Eso es real, pero no tienes que insultarte para producirlos. Puedes confrontarte sin degradarte. Puedes decir, hoy incumplí lo acordado, no voy a inventar excusas, tampoco convertiré este error en mi identidad. Revisaré qué ocurrió y retomaré a una hora concreta. Esa respuesta carece de dramatismo, y precisamente por eso funciona. La dramatización consume la energía que debería dirigirse a corregir. Te quedas horas sintiéndote terrible por no haber actuado y confundes el sufrimiento con responsabilidad. Pero castigarte no paga una deuda, no termina un proyecto y no repara una conversación. A veces la culpa exagerada es otra forma de mantenerte en el centro. Todo gira alrededor de lo malo que eres, lo mucho que fallaste, lo decepcionado que estás contigo. Mientras tanto, la persona afectada sigue esperando una disculpa y la tarea continúa sin hacerse. La responsabilidad sale del monólogo y entra en la reparación. Dice lo que ocurrió, asume el costo, modifica la conducta y acepta que quizá no controlará la reacción ajena. La culpa quiere sentirse perdonada. La responsabilidad quiere dejar de repetir. Hay una dignidad especial en corregir sin convertir la corrección en espectáculo. Llegas tarde y no cuentas 20 razones. Reconoces el retraso y cambias la preparación. Heriste a alguien y no exiges que comprenda inmediatamente tus intenciones. Escuchas el efecto. Gastaste lo que no podías y no prometes riqueza instantánea. Revisas cifras y reduces una decisión concreta. Abandonaste una rutina y no esperas el lunes perfecto. Retomas en la siguiente oportunidad disponible. Todo esto exige desobedecer pensamientos seductores. Ya dañaste la semana. Como fallaste una vez, empieza el próximo mes. Si admites el error, quedarás débil. Explica tus motivos para que no piensen mal de ti. El ego prefiere una identidad impecable a una conducta corregible. Por eso miente, oculta y posterga. Cree que reconocer un fallo lo reduce, cuando en realidad la capacidad de mirarlo sin derrumbarse demuestra solidez. Solo una identidad frágil necesita tener razón todo el tiempo. Una identidad estable puede decir, me equivoqué, sin concluir no valgo. Esta diferencia parece sencilla hasta que debes practicarla frente a alguien que viste decepcionarse contigo. Allí aparece la orden de defenderte. El cuerpo se prepara, la memoria reúne pruebas a tu favor y las palabras buscan escapar antes de que termine la otra persona. Si obedeces, quizá ganas el argumento y pierdes información valiosa. Si esperas, puedes descubrir qué parte corresponde asumir y cuál no. Dejar de obedecer no significa aceptar cualquier acusación. También hay una voz que exige cargar con todo para evitar conflicto. La madurez distingue. Esto sí me pertenece, esto no. Aquí debo reparar, aquí debo poner un límite. Sin esa distinción, puedes utilizar la espiritualidad para tolerar abuso o utilizar los límites para evitar rendir cuentas. Ambas distorsiones nacen de una respuesta automática. El complaciente piensa, si alguien se enfada, hice algo malo. El defensivo piensa, si alguien me señala algo, quiere controlarme. Ninguna conclusión es necesariamente cierta. Alguien puede enfadarse porque pusiste un límite necesario. Alguien puede señalarte algo porque realmente lo dañaste. La emoción ajena es información, no veredicto. Debes escucharla sin entregarle toda la autoridad. Lo mismo ocurre con tu diálogo interior. Lo escuchas, examinas su relación con los hechos y decides conforme a valores más amplios que el deseo de sentirte bien inmediatamente. Aquí conviene comprender una enseñanza central asociada a Murphy. Aquello que aceptas de forma reiterada acaba formando una disposición interna. La palabra decisiva es aceptas. No todo lo que aparece ha sido elegido, pero lo que ensayas, alimentas y conviertes en conducta gana profundidad. Si durante años repites «nada me sale bien», tu atención aprende a reunir pruebas compatibles con esa conclusión.
notará el rechazo y pasará rápidamente sobre el avance. Interpretará un retraso como condena y una oportunidad como riesgo. Después dirás que la vida confirmó tu pensamiento, sin advertir que el pensamiento también organizó lo que mirabas, cómo actuabas y cuánto insistías. Esto no quiere decir que todo acontecimiento sea creado por tus ideas, ni que una persona sea culpable de las desgracias que atraviesa. Esa interpretación sería injusta y simplista. El mundo contiene azar, enfermedad, desigualdad, violencia y decisiones ajenas. Tu interior no controla todos los sucesos. Lo que sí influye profundamente es la postura con la que respondes, los detalles que reconoces, las posibilidades que consideras y las acciones que repites. No eres omnipotente, pero tampoco eres irrelevante. Esa posición intermedia es menos espectacular y mucho más útil. Te libera de culparte por todo sin convertirte en espectador de tu propia vida. Puede que no hayas elegido la pérdida, pero participarás en la manera de atravesarla. No decidiste lo que te hicieron, pero hoy puedes cuestionar las órdenes que aquello dejó instaladas. No controlas si una persona te aprueba, pero sí cuánto vas a traicionarte para obtener esa aprobación. No puedes garantizar el éxito, pero puedes dejar de abandonar antes de recibir una respuesta real. Esta responsabilidad limitada es suficiente para comenzar. El problema es que una parte de ti desea garantías. Quiere saber que si se esfuerza, obtendrá exactamente lo esperado. Quiere confirmar que poner límites no traerá soledad, que amar no traerá pérdida, que emprender no traerá fracaso, que confiar no traerá decepción. Como nadie puede ofrecer esas garantías, la cabeza sugiere permanecer inmóvil. Pero la inmovilidad tampoco garantiza seguridad. Solo garantiza que determinadas posibilidades nunca serán exploradas. Elegir siempre implica renunciar a un tipo de certeza. La persona madura no espera eliminar el riesgo, decide qué riesgo está dispuesta a asumir para no abandonar lo que considera esencial. Puede arriesgarse a ser juzgada por hablar con honestidad. Puede arriesgarse a fallar por hacer algo importante. Puede arriesgarse a sentirse sola durante un tiempo para dejar de permanecer donde la degradan. Puede arriesgarse a no ser comprendida por dejar de representar un papel. Esa disposición no nace de pensar que todo saldrá bien, nace de comprender que vivir traicionándose también tiene consecuencias. Hay sufrimientos que llegan porque te atreviste y sufrimientos que llegan porque nunca lo hiciste. Los primeros pueden dejar aprendizaje, memoria y amplitud. Los segundos suelen dejar una pregunta que envejece contigo. ¿Qué habría ocurrido si no hubiera obedecido aquella voz? La fortaleza no promete una existencia sin arrepentimiento, pero reduce el arrepentimiento de haberte abandonado antes de intentarlo. Aún así, no todas las insistencias son valentía. Otra trampa consiste en obedecer el pensamiento. Debo demostrarles. Puedes trabajar, competir y resistir durante años movido por una discusión imaginaria con personas que ya ni siquiera te observan. Desde afuera pareces decidido, por dentro continúas subordinado a ellas. Cada logro pregunta si ahora eres suficiente. Cada cifra necesita impresionar. Cada fracaso revive la humillación original. No has dejado de obedecer, solo cambiaste la forma. Antes la vergüenza te escondía. Ahora te obliga a correr sin descanso. En ambos casos decide ella. Tal vez construirás cosas valiosas durante ese trayecto, pero llegará un momento en que deberás preguntarte si realmente deseas lo que persigues o si todavía intentas ganar un juicio antiguo. Es una pregunta incómoda, porque puede revelar que parte de tu ambición no proviene de propósito, sino de una necesidad desesperada de ser visto. Eso no invalida todo lo construido. Te permite purificar la razón para continuar. Puedes querer dinero sin convertirlo en certificado de dignidad. Puedes desear reconocimiento sin depender de él para existir. Puedes crecer sin utilizar cada avance para castigar mentalmente a quien dudó de ti. Cuando la meta deja de ser una venganza, el esfuerzo adquiere otra respiración. Ya no necesita prisa constante. Puedes trabajar con intensidad y detenerte. Puedes celebrar sin mirar quién observa. Puedes ajustar un proyecto sin sentir que cambiar de dirección equivale a darles la razón a tus críticos. La autonomía no es hacer siempre lo contrario de lo que otros esperan. Si haces lo contrario por reacción, ellos todavía están decidiendo. Autonomía es examinar la situación y escoger lo que corresponde, aunque coincida o no con la opinión ajena. El rebelde automático y el obediente automático comparten la misma falta de libertad. Ambos necesitan una orden externa para saber hacia dónde moverse. Esto también sucede dentro de ti. Luchar contra cada pensamiento puede mantenerte tan atado como seguirlo.
Si surge no vayas y vas únicamente para demostrar que no tienes miedo, la frase todavía ha organizado la acción. Tal vez ir era adecuado, pero necesitas una base mejor que la oposición. Pregunta qué valor está en juego. ¿Importa esta conversación? Este trabajo se relaciona con algo que elegiste. ¿La conducta protege tu salud, tu palabra, tus relaciones o tu futuro? Los valores funcionan como un nivel superior de orientación. Los estados internos cambian. Los valores ofrecen continuidad. No eliminan el conflicto. Te dicen qué dirección merece el esfuerzo mientras el conflicto sucede. Una persona puede valorar la honestidad y sentir ganas de mentir. Valorar la familia y necesitar distancia. Valorar la constancia y requerir descanso. Los valores tampoco producen respuestas mecánicas, exigen discernimiento, pero evitan que cada decisión tenga que negociarse desde cero, con el humor del día. Si has decidido que no insultas cuando te enfadas, el enojo no abre nuevamente el debate. Puedes retirarte, respirar, escribir, pedir tiempo y regresar. Si has decidido que las cuentas se revisan cada viernes, no esperas sentir inspiración financiera. Si has decidido que no persigues a quien te desprecia, la soledad puede hablar sin modificar el límite. Estas reglas elegidas reducen el poder de la improvisación emocional. No son una cárcel. Son barandas colocadas por tu versión más lúcida para los días en que no pensarás con claridad. Por supuesto, deben revisarse. Una regla que alguna vez protegió puede volverse rígida, pero no se modifica en medio del impulso que desea romperla. Se revisa en un momento sobrio, con evidencia y perspectiva. De lo contrario, cada excepción encontrará una justificación brillante. El pensamiento impulsivo es un abogado extraordinario. Puede convertir un deseo en necesidad, una evasión en autocuidado y una agresión en honestidad. Por eso conviene desconfiar de las decisiones urgentes que prometen alivio inmediato y consecuencias futuras difusas. Renuncia ahora, envía el mensaje ya. Compra esto, come aquello, dile todo, borra el proyecto, no vuelvas. Tal vez alguna de esas acciones sea correcta, pero si puede esperar hasta que tu organismo reduzca su activación, esperar suele mejorar la calidad de la elección. No siempre dispondrás de horas. A veces bastarán 90 segundos. Caminar, beber agua, apartar las manos del teclado, escribir lo que quieres hacer y nombrar el costo. El objetivo no es calmarte perfectamente, es evitar que la intensidad decida antes que tú. Cuando alguien dice yo soy así, a menudo está describiendo una reacción practicada miles de veces. Responde rápido, se encierra, abandona, complace o acusa, y como el patrón sucede con velocidad, parece esencia, pero la velocidad no demuestra naturaleza, demuestra automatización. Aquello que practicaste puede ejecutarse sin deliberación. Al principio, introducir una pausa se sentirá torpe, parecerá que estás actuando. El iracundo creerá que contener un insulto es ser falso. El complaciente sentirá que decir no es crueldad. El perfeccionista sentirá que entregar algo suficiente es mediocridad. El ansioso creerá que no comprobar es irresponsabilidad. Esta incomodidad no siempre significa que estás violando tus valores. Puede significar que estás violando una costumbre. Como la costumbre se confundió con identidad, cualquier cambio parece una traición. Necesitas soportar el periodo en que la conducta nueva todavía no se siente tuya. Aprender un idioma también suena artificial al comienzo. No concluyes por eso que jamás podrás hablarlo. Repites hasta que la estructura deja de exigir tanto esfuerzo. Lo mismo ocurre con una respuesta emocional más libre. La primera vez que pones un límite, quizá tiembla la voz. La primera vez que no justificas una decisión, quizá pasas horas preguntándote si fuiste injusto. La primera vez que permaneces ante una tarea tediosa, quizá miras el reloj 15 veces. La primera vez que aceptas no saber, quizá la incertidumbre parece insoportable. No esperes que una conducta nueva llegue acompañada de la familiaridad de una conducta practicada durante 20 años. Dale repeticiones. No para convertirte en una máquina, sino para ampliar tu repertorio. Hasta ahora quizás solo conocías dos opciones, obedecer o pelear. Existe una tercera, permitir y elegir. Aparece el pensamiento, vas a fracasar. No necesitas convencerlo de que tendrás éxito. Tampoco necesitas suspender el proyecto. Puedes responder, es posible que algo falle, hoy completaré esta parte. Aparece, esa persona no te quiere. No necesitas fabricar seguridad ni iniciar una acusación. Puedes decir, no conozco todo lo que siente, observaré sus actos y hablaré cuando corresponda. Aparece, no soportarás esta emoción. No tienes que probar que eres invulnerable.
Puedes sentarte 10 minutos, notar lo que ocurre en el cuerpo y evitar la conducta que empeora la situación. La respuesta madura no siempre contradice el contenido, lo coloca en proporción. Tal vez fracases en algo, tal vez una relación termine, tal vez hoy trabajes menos de lo planeado. El objetivo no es garantizar resultados agradables mediante pensamiento positivo. Es impedir que una posibilidad se disfrace de destino y te obligue a actuar como si ya hubiera sucedido. Murphy habló de la fuerza de las ideas asumidas, y una interpretación responsable de esa enseñanza no consiste en negar hechos desagradables, consiste en reconocer que la repetición interna influye en la manera de encontrarte con ellos. Decirte todo será perfecto cuando algo va mal puede desconectarte de la realidad. Decirte puedo mirar esto sin destruirme y responder a la parte que me corresponde crea una disposición más firme. No promete milagros, organiza presencia. A veces la frase más útil no es hermosa. Puede ser, esto ya ocurrió, no puedo obligarlo a entender. El dinero disponible es este. Estoy evitando la llamada. Tengo que comenzar aunque no sepa terminar. Quiero volver porque me siento solo, no porque la relación haya cambiado. Estoy buscando otra técnica para no practicar la anterior. Estas frases duelen porque eliminan adornos, también liberan porque convierten una nube en un hecho. Cuando el hecho aparece, puede surgir una acción. Si no puedes obligar a alguien a entender, decides cuánto explicar y cuándo retirarte. Si el dinero es este, ajustas. Si estás evitando la llamada, marcas el número. Si quieres volver por soledad, atiendes la soledad sin idealizar aquello que te dañó. La precisión corta el suministro de fantasía. No elimina el sentimiento, pero impide que el sentimiento falsifique la situación. Una parte importante de volverte fuerte consiste en renunciar a la necesidad de sentirte inocente en todas tus historias. Es posible que hayas sido herido y también hayas herido. Puedes tener razones comprensibles y aún así haber actuado mal. Puedes amar a alguien y utilizarlo para regular tus inseguridades. Puedes desear crecer y sabotear cada oportunidad cuando exige exposición. Puedes ser generoso y usar la generosidad para comprar afecto. Puedes ser espiritual y esconderte en explicaciones espirituales para no enfrentar una cuenta, una conversación o una decisión. Estas contradicciones no te convierten en un fraude, te convierten en humano, pero negar una mitad permite que siga actuando sin vigilancia. La fortaleza no nace de verte como héroe ni como villano, nace de soportar una imagen completa. Aquí fui valiente, aquí tuve miedo, aquí me cuidé, aquí me mentí, aquí hicieron algo injusto conmigo, aquí yo prolongué el daño. La verdad completa no siempre consuela, pero devuelve capacidad de movimiento. Si todo es culpa ajena, no puedes cambiar nada. Si todo es culpa tuya, te hundes en una responsabilidad falsa. Distinguir permite quizá el acontecimiento inicial no fue tu elección, pero ciertas repeticiones posteriores sí están bajo tu influencia. No queriste aprender que el amor debía perseguirse, pero hoy puedes dejar de perseguir. No elegiste crecer en desorden, pero ahora puedes colocar una factura en una carpeta y revisar una fecha. No decidiste que se burlaran de tu voz, pero puedes dejar de callarte en cada sala. El cambio profundo suele entrar por puertas humildes. Quieres una revelación que reorganice tu existencia y la realidad te entrega una decisión aburrida repetida mañana. Quieres no sentir temor y recibes la oportunidad de actuar con las manos temblando. Quieres respetarte y aparece una invitación a decir no sin explicar 20 veces. Quieres confiar en ti y enfrentas una promesa pequeña que nadie comprobará. Lo extraordinario se construye muchas veces en situaciones que no parecen dignas de una historia. Por eso tu pensamiento busca escapar hacia planes grandiosos. El plan es limpio. La práctica contiene cansancio, contradicción y días mediocres. En el plan eres coherente, en la práctica descubres cuánto negocias contigo, pero esa fricción no demuestra que estés roto. Es el lugar donde la elección se vuelve real. La fantasía de una versión futura siempre disciplinada puede impedirte respetar a la versión presente, que solo necesita completar el siguiente paso. No esperes convertirte en alguien diferente para comenzar a tratarte como alguien confiable. La identidad se forma durante el cumplimiento. Cada acto deposita una prueba. Hoy quizá la prueba sea diminuta. Dijiste que cerrarías una aplicación y la cerraste. Prometiste caminar 10 minutos y caminaste. Decidiste no responder bajo rabia y esperaste. Escribiste una página aunque no te gustó. No desprecies esas pruebas por pequeñas. Tu sistema ha aprendido durante años mediante repeticiones pequeñas en sentido contrario. También aprenderá así la nueva dirección. Sin embargo, evita convertir el proceso en otra obsesión de perfección.
No necesitas obedecer correctamente todos los días. Habrá momentos en que reaccionarás antes de darte cuenta. Volverás a un hábito, enviarás el mensaje, abandonarás la sesión, hablarás desde el enojo. El pensamiento posterior dirá, no has cambiado nada. Esa frase es una nueva orden. Abandonar porque no fuiste impecable, no la obedezcas. Examina el episodio. ¿Cuál fue el primer punto reconocible? Dormiste mal. ¿Entraste sin preparación en una situación conocida? ¿Qué justificación utilizaste? ¿Dónde podrías colocar una barrera la próxima vez? La recaída observada puede convertirse en información, dramatizada, se convierte en identidad. No uses la compasión para quitar importancia a la conducta ni el rigor para quitarte dignidad. Necesitas ambos, rigor para llamar las cosas por su nombre, compasión para permanecer contigo mientras las corriges. El rigor sin compasión produce ocultamiento. Temes mirarte porque cada error termina en humillación. La compasión sin rigor produce estancamiento, todo se comprende y nada se modifica. Juntos crean una honestidad habitable. Puedes mirar el desastre sin salir corriendo. Puedes admitir cuánto tiempo perdiste sin decidir perder el resto. Puedes reconocer que aún deseas aquello que te perjudica sin convertir el deseo en una orden. Puedes aceptar que no estás donde quisieras y trabajar desde donde realmente estás. Esto último exige abandonar comparaciones cuidadosamente seleccionadas para hacerte sentir tarde. Observas el resultado visible de otra persona y lo enfrentas a tu desorden privado. Ignoras sus años, apoyos, errores y circunstancias. Luego una frase aparece. Deberías estar mucho más lejos. ¿Más lejos respecto a qué mapa? Tal vez sí has postergado y necesitas reconocerlo. Pero utilizar la vida ajena como látigo no te informa con precisión sobre el próximo paso. La comparación puede enseñar si se convierte en observación. ¿Qué hizo? ¿Qué habilidad desarrolló? ¿Qué puedes adaptar? Cuando se convierte en sentencia, solo consume. Algunas personas obedecen la comparación retirándose, otras corren hasta lesionarse. Ambas dejan que una imagen externa dicte el ritmo. Tu responsabilidad no es avanzar a la velocidad que elimine toda vergüenza. Es sostener un ritmo que puedas repetir y ajustar. La prisa muchas veces intenta cancelar años en una semana. Diseñas horarios imposibles, trabajas hasta la madrugada, prometes producir 5 veces más y durante 3 días sientes que finalmente has cambiado. Luego el cuerpo cobra la deuda. Te detienes, interpretas el agotamiento como falta de carácter y vuelves a diseñar otro rescate extremo. Este ciclo tiene una ganancia secreta, evita la monotonía de construir. Siempre estás comenzando una nueva vida, nunca habitando una práctica ordinaria. La intensidad reemplaza a la continuidad. Para romperlo, debes tolerar una cantidad de trabajo que no alimente tu fantasía de recuperación instantánea, hacer menos de lo que el impulso promete, pero hacerlo mañana otra vez, detenerte antes de quedar destruido. Dormir aunque una voz diga que descansar es perder ventaja. La consistencia puede sentirse demasiado humilde para alguien que necesita demostrar urgentemente que no ha desperdiciado su potencial. Pero el potencial no se recupera castigando el cuerpo, se convierte en capacidad mediante repetición sostenible. No necesitas ganarle al tiempo en una tarde, necesitas dejar de regalarle meses a ciclos que ya conoces. También hay momentos en que continuar se convierte en obediencia. No puedes rendirte, dice una voz orgullosa, aunque el proyecto perdió sentido, la relación se volvió destructiva o el cuerpo está enfermo. La fortaleza no es insistir ciegamente. Es sostener una evaluación honesta, incluso cuando cambiar de rumbo hiere la imagen que tenías de ti. Abandonar por incomodidad y retirarse por lucidez no son lo mismo. Para distinguirlos, observa si has hecho el trabajo suficiente para conocer la realidad. Si la decisión aparece únicamente durante un pico emocional, si has buscado alternativas y si continuar sirve a un valor o solo protege el ego. A veces debes permanecer cuando quieres escapar. Otras debes irte aunque una parte de ti quiera demostrar resistencia. No existe una fórmula capaz de evitarte la responsabilidad de discernir. Esa incertidumbre es parte de ser adulto. Ninguna enseñanza, autor o método debe sustituir tu contacto con los hechos. Una idea espiritual puede orientarte, pero si la utilizas como orden absoluta, repites el mismo sometimiento con un lenguaje más elegante. Incluso una frase atribuida a Murphy puede convertirse en látigo si la interpretas sin humanidad. Puedes comenzar a culparte por cada pensamiento negativo, como si una duda accidental fuera capaz de arruinar tu destino. Entonces temes pensar, vigilas cada palabra y conviertes el mundo interior en un campo minado. Esa no es libertad. La utilidad de comprender la repetición mental está en elegir con mayor cuidado aquello que practicas.
no en condenarte por lo que aparece. El pensamiento involuntario no es una sentencia. La alimentación constante sí puede crear dirección. Entre ambos existe tu participación. Puedes notar una idea pesimista y no desarrollarla durante una hora. Puedes reconocer una posibilidad favorable sin obligarte a creer en una fantasía. Puedes volver a una intención sobria. No sé cuál será el resultado, pero no colaboraré con mi derrota antes de tiempo. Esa frase no niega dificultades, se niega a convertirlas en amo. Hay una espiritualidad concreta en esta postura. No necesita gestos grandiosos. Se expresa cuando eliges no tratar cada temor como revelación, cuando aceptas que tu conocimiento es parcial, cuando haces lo correcto sin controlar el fruto, cuando reconoces que hay dimensiones de la vida que no responden a tu voluntad y aún así cuidas la porción que fue colocada en tus manos. La fe madura no asegura que nada malo ocurrirá, permite caminar sin exigir un contrato con el futuro. Dice, no poseo todas las respuestas, pero no voy a profanar este día viviendo dentro de un desastre que todavía no existe. Puede llorar y seguir, puede pedir ayuda, puede admitir cansancio, puede pasar una noche confundida sin tomar decisiones irreversibles. Esa fe no siempre se siente luminosa. A veces consiste en preparar el desayuno después de una pérdida, abrir una ventana, responder una llamada, acudir a terapia, tomar un medicamento indicado, volver al trabajo o sentarse junto a alguien sin intentar arreglarlo. Hay mañanas en que conservar una rutina básica es un acto espiritual porque afirma que tu vida continúa mereciendo cuidado aunque no entiendas lo ocurrido. El pensamiento puede decir nada tiene sentido. No necesitas fabricar inmediatamente una explicación cósmica. Puedes contestar con conducta, ducharte, comer, caminar, pedir compañía, descansar. El significado puede tardar, el cuidado no tiene que esperar. Esta separación entre lo que piensas y lo que haces puede salvarte durante etapas en que la claridad no está disponible. Si alguna vez has tocado un fondo emocional, sabes que no siempre salen de allí grandes declaraciones. A veces solo sale una decisión mínima, no empeorar la noche. No llamar a quien sabes que te romperá más, no conducir bajo rabia, no gastar lo que queda, no quedarte completamente solo, beber agua, entregar las llaves, esperar hasta mañana. El pensamiento exige resolver toda la existencia a las 3 de la madrugada, precisamente cuando menos recursos tienes. La fortaleza puede ser posponer el veredicto. No decidiré mi valor en este estado. El amanecer no resuelve todos los problemas, pero modifica las condiciones desde las que los miras. No toda conclusión merece ser tomada en serio cuando estás hambriento, intoxicado, exhausto o activado. El cuerpo participa en la interpretación. Una noche sin dormir puede convertir una dificultad en catástrofe. Días de aislamiento pueden hacer que un mensaje parezca salvación. El exceso de estímulo puede volver insoportable una tarea tranquila. Antes de creer que has descubierto una verdad terrible sobre tu vida, revisa el estado desde el cual la estás pensando. ¿Esto no invalida la preocupación? La coloca en contexto. Quizá mañana siga siendo necesario actuar, pero actuarás con más recursos. Somos criaturas corporales, no conciencias flotantes. Cuidar el sueño, la alimentación, el movimiento y el ambiente no es una solución superficial. Modifica el terreno donde se producen decisiones. No resolverá una deuda, pero puede permitirte revisar los números sin colapsar. No terminará una relación dañina, pero puede darte fuerza para sostener un límite. No borrará el duelo, pero impide que el organismo cargue dificultades adicionales. A veces buscas una respuesta filosófica para un sistema exhausto, otras veces intentas dormir un conflicto ético que requiere una decisión. La sabiduría consiste en distinguir: ¿necesitas descansar o estás evitando? ¿Necesitas actuar o estás castigándote? ¿Necesitas hablar o quieres descargar? ¿Necesitas retirarte o deseas provocar que te persigan? La primera respuesta puede mentir. Quédate un poco más con la pregunta. Observa qué conducta has repetido antes y qué consecuencia produjo. Los patrones ofrecen evidencia cuando las emociones elaboran argumentos. Si cada vez que dices necesito espacio desapareces para castigar, probablemente no estás buscando espacio de manera sana. Si cada vez que dices debo ser productivo ignoras señales físicas hasta colapsar, quizá no estás practicando disciplina. Si cada vez que afirmas esto es intuición, la supuesta intuición coincide exactamente con tus inseguridades, conviene examinarla. La intuición suele ser más silenciosa que el pánico. No necesita repetir durante 6 horas ni presentar 50 escenarios. Puede advertir con claridad, pero no siempre exige una reacción caótica.
Aún así, ninguna sensación posee infalibilidad. Observa hechos, pide información, deja tiempo cuando sea posible. La idea de que toda respuesta está dentro de ti puede ser hermosa, pero también peligrosa si te hace ignorar realidad, conocimiento especializado o perspectiva ajena. A veces necesitas un médico, un contador, un abogado, un terapeuta, un entrenador o una conversación honesta. Pedir ayuda no significa que tu interior sea débil. Significa que reconoces sus límites. El pensamiento aislado puede volverse un cuarto lleno de ecos. Cada conclusión rebota y regresa con apariencia de confirmación. Otra persona puede señalar el detalle que tu ansiedad omitió o la responsabilidad que tu orgullo evita. Pero tampoco debes obedecer automáticamente cada opinión externa. Recibir consejo es abrir una ventana, no entregar la casa. Escuchas, comparas, preguntas y decides. La fuerza de criterio se desarrolla exponiéndolo a realidad, no encerrándolo. Quizá durante años has pedido consejos hasta encontrar a alguien que confirme lo que ya querías hacer. Esa búsqueda no era apertura, sino permiso. O has rechazado toda ayuda porque aceptar una observación te hacía sentir controlado. Ambas respuestas colocan el ego por encima del aprendizaje. Una persona fuerte puede escuchar algo incómodo sin obedecerlo ni descartarlo de inmediato. Lo sostiene, revisa su relación con los hechos y conserva lo que sirve. Esta capacidad requiere no defender una imagen perfecta. Cuanto menos necesites parecer invulnerable, más información podrás recibir. Llegará un momento en que notarás el pensamiento antes de que complete la frase. El cuerpo se tensará y reconocerás la vieja ruta. No te felicites demasiado ni esperes que desaparezca. Simplemente actúa desde la dirección elegida. Ahí comprenderás que el cambio no siempre se siente como una nueva personalidad. Puede sentirse como la misma provocación seguida de una respuesta diferente. La memoria continúa, pero ya no redacta el presente. La inseguridad aparece, pero no envía el mensaje. El enojo surge, pero no destruye. La pereza visita, pero encuentra el trabajo comenzado. La vergüenza habla, pero no consigue esconderte. Esa es una forma realista de libertad. No una ausencia de condicionamiento, sino una relación distinta con él. Tal vez algunas reacciones pierdan fuerza con los años, otras volverán en periodos difíciles. No midas todo el progreso por lo que sientes, mídelo también por el tiempo que tardas en reconocer, el daño que evitas, la rapidez con que reparas y la fidelidad que conservas hacia lo importante. Antes una crítica te destruía una semana, ahora te altera una tarde y luego preguntas qué puedes aprender. Antes una discusión terminaba en días de silencio, ahora pides una pausa y regresas. Antes un error cancelaba el proyecto, ahora corriges una parte. La emoción quizá todavía duela, pero tu vida ya no queda secuestrada durante el mismo tiempo. Eso es avance, aunque no sea espectacular. Hay una humildad necesaria en aceptar que nunca estarás completamente terminado. Siempre habrá circunstancias capaces de mostrar una reacción que desconocías. El éxito puede activar tanto como el fracaso. Recibir más dinero puede despertar temor a perderlo. Ser amado puede hacer visibles defensas que la soledad mantenía dormidas. Alcanzar una meta puede dejar un silencio incómodo si utilizabas la persecución para no encontrarte contigo. No se trata de llegar a un punto donde nada te mueva. Se trata de continuar aprendiendo sin entregarte por completo a cada movimiento. La vigilancia rígida dirá: después de todo este trabajo, no deberías sentir esto. Esa frase agrega vergüenza al desafío original. Una respuesta más honesta dirá: esto también forma parte de estar vivo. Veamos qué me pide y qué no voy a concederle. Algunas emociones piden descanso, otras expresión. Algunas señalan un límite, otras repiten una alarma antigua. Todas merecen ser escuchadas. Ninguna debe ser coronada automáticamente. Escuchar no es obedecer. Escuchar es recoger información sin renunciar al criterio. Si estás triste, quizá necesitas llorar y reducir exigencias, pero la tristeza no puede decidir que tu vida carece de valor. Si estás enojado, tal vez se violó algo importante, pero el enojo no puede elegir cualquier forma de respuesta. Si sientes culpa, puede existir algo que reparar, pero la culpa no tiene autoridad para condenarte indefinidamente después de haber asumido responsabilidad. Si sientes temor, quizá hay riesgo, pero el temor no puede declarar imposible todo lo desconocido. La emoción cumple una función cuando informa, se vuelve tirana cuando legisla sin límites. Tú no la eliminas, la colocas dentro de un gobierno más amplio compuesto por hechos, valores, experiencia, cuidado y consecuencias.
Eso es fortaleza psicológica, un sistema interno donde ninguna voz tiene poder absoluto, ni el deseo, ni la vergüenza, ni el entusiasmo, ni la opinión ajena, ni siquiera la imagen ideal de quién debería ser. Todos pueden hablar. La decisión final se toma en una mesa más grande. Si esto parece lento, es porque lo es. La reacción tarda un segundo. El discernimiento necesita espacio. La cultura de la respuesta inmediata favorece la obediencia. Cada notificación exige mirar, cada comentario parece exigir defensa, cada noticia reclama una postura, cada deseo ofrece compra instantánea. Tu atención es empujada de una orden a otra, hasta que permanecer quieto durante 5 minutos parece insoportable. Recuperar criterio también exige proteger el silencio. No un silencio decorativo, sino intervalos sin nueva información. Caminar sin pantalla, comer sin desplazarte por contenidos, terminar una tarea sin revisar quién te escribió, sentarte unos minutos sin convertir cada sensación en contenido. Al comienzo aparece inquietud porque el estímulo cubría conversaciones pendientes contigo. Tal vez notes cansancio, enojo, soledad o una vida organizada alrededor de urgencias ajenas. No necesitas resolverlo todo en ese momento, solo dejar de taparlo inmediatamente. El silencio revela qué órdenes has estado siguiendo. Quizá descubras que no querías la mitad de aquello que te apresuraba, que cierto objetivo pertenecía a una comparación, que una relación se sostenía mediante miedo, que tu agenda estaba llena para evitar una pregunta. Estos descubrimientos no siempre traen paz, pueden exigir cambios. Por eso una persona puede decir que quiere claridad mientras llena cada espacio que permitiría encontrarla. La confusión también protege. Mientras no sabes qué hacer, no tienes que asumir el costo de ninguna elección. Puedes continuar consultando, planificando y considerando, pero llega un punto en que sabes suficiente para dar un paso y lo que falta no es información, sino disposición a perder las alternativas que la decisión cerrará. Elegir significa renunciar. Si tomas un camino, otros quedan temporalmente fuera. Si pones un límite, quizá pierdes una relación. Si te concentras en un proyecto, otros deberán esperar. Si dices la verdad, pierdes control sobre la imagen que alguien tendrá de ti. La cabeza llama confusión, a lo que muchas veces es resistencia al costo. Reconocerlo duele, pero simplifica. Sé lo que debo hacer, no quiero pagar lo que cuesta. Ahora existe honestidad. Puedes decidir si el valor merece ese precio. Ya no necesitas reunir otras 50 opiniones para ocultar el conflicto. La fuerza se vuelve visible cuando aceptas el costo sin convertirlo en injusticia personal. Toda vida tiene límites. No puedes conservar cada posibilidad, agradar a todos, protegerte de toda pérdida y al mismo tiempo vivir con profundidad. La obsesión por no perder nada termina perdiendo tiempo, presencia y dirección. Debes permitir que algunas puertas se cierren por haber elegido. Esto no es pensamiento negativo, es respeto por la realidad. Un compromiso solo existe porque otras opciones dejan de ser equivalentes. Una prioridad solo es real cuando algo queda después. Una palabra solo pesa cuando limita conductas. Si todo puede renegociarse según el sentimiento del día, nada gobierna excepto el sentimiento del día. Por eso tus decisiones importantes necesitan formas visibles. No basta con pensar quiero cuidarme. Define qué significa cuando estés cansado, solo o alterado. No basta con querer dejar de reaccionar. Decide qué harás durante los primeros minutos. No escribir, salir a caminar, anotar hechos, llamar a alguien seguro, dormir antes de concluir. No basta con afirmar que trabajarás. Establece un comienzo, un lugar y una tarea observable. La ambigüedad ofrece escondites al impulso. Luego trabajaré puede moverse durante todo el día. A las 9 abriré este archivo y escribiré durante 40 minutos. Deja menos espacio para el abogado interno. Incluso así aparecerán razones. No tienes que discutir con todas, inicia mientras hablan. Esta es una enseñanza decisiva. No necesitas resolver un pensamiento para actuar fuera de él. Puedes llevar la duda contigo sin consultarla a cada paso. Puede sentarse en el asiento trasero, no tiene que conducir. Con el tiempo, quizás se calla al comprobar que el vehículo sigue avanzando. Pero si no se calla, avanzas de todos modos. Tu libertad no puede depender del silencio perfecto dentro de ti. Depende de establecer quién decide cuando ese silencio no existe. Hubo un tiempo en que creí que ser fuerte significaba no titubear. Me avergonzaba cada retroceso interior. Si una decisión correcta producía tristeza, suponía que estaba equivocada.
Si un proyecto importante despertaba temor, pensaba que aún no estaba listo. Si después de poner un límite extrañaba a la persona, interpretaba la nostalgia como una orden para volver. Tardé en comprender que una emoción posterior no invalida necesariamente una elección. Puedes extrañar aquello que ya no te conviene. Puedes sentir culpa al dejar de complacer. Puedes dudar después de hacer algo valiente. El cuerpo tarda en adaptarse a decisiones que la razón ya comprendió. Exigir coincidencia inmediata entre todas tus partes es otra forma de impaciencia. Permite que algunas zonas lleguen más tarde. No necesitas regresar a una prisión porque durante los primeros días la libertad se sintió extraña. Lo conocido ofrece una comodidad particular, incluso cuando te daña. Sabes cómo moverte allí, conoces el guión, la decepción y la reconciliación. Lo nuevo no tiene instrucciones. Por eso una persona puede volver a una relación destructiva, a una rutina que la apaga o a una identidad pequeña. No siempre vuelve porque crea que era bueno, vuelve porque era familiar. La familiaridad reduce incertidumbre, y el cerebro puede confundir reducción de incertidumbre con seguridad. Reconocer esto te ayuda a no romantizar el impulso de regresar. Pregunta qué ha cambiado en los hechos, no cuánto extrañas. Pregunta si existe responsabilidad, conducta nueva y tiempo suficiente, no cuán intensamente promete a alguien. Pregunta si deseas la realidad o la interrupción temporal de la soledad. La nostalgiadita conserva la escena cálida y elimina el precio repetido. Para decidir, necesitas la película completa. Lo mismo ocurre con viejos hábitos. Recuerdas el alivio, no la mañana siguiente. Recuerdas el placer de evitar, no el peso de la tarea acumulada. Cuando aparezca la invitación, añade conscientemente la consecuencia que la memoria omite, no como amenaza, sino como información completa. Si hago esto, obtendré 20 minutos de alivio y mañana regresaré con menos confianza. Esa frase restaura el costo en la decisión. El impulso prospera en una contabilidad incompleta. Muestra la ganancia inmediata y oculta la deuda. Tu criterio debe mirar ambas. Aún así, habrá ocasiones en que elegirás el alivio. Eres humano. Quizá estés sobrepasado y tomes una salida imperfecta. No conviertas eso en licencia ni en condena. Observa, repara y prepara condiciones mejores. La meta no es pureza, es una dirección cada vez menos negociable. Una vida fuerte no es una línea impecable. Es una capacidad creciente para regresar sin necesitar destruirse primero. Si te desviaste una tarde, no conviertas la tarde en semana. Si rompiste un límite, no declares que el límite era inútil. Si reaccionaste mal, no esperes sentirte digno para disculparte. Regresar rápido es una habilidad. La vergüenza intentará retrasarlo porque quiere que reaparezcas perfecto. Regresa imperfecto. Abre el documento con confusión. Vuelve al entrenamiento con menos capacidad. Pide perdón con la voz incómoda. Revisa la cuenta aunque la cifra te avergüence. La demora no te prepara. Con frecuencia solo aumenta el peso. Hay problemas que crecen mientras piensas en resolverlos. La acción inicial puede ser pequeña y desagradable, pero devuelve contacto con realidad. La realidad suele ser menos ilimitada que la imaginación. Una deuda tiene números, una tarea tiene partes, una conversación tiene palabras, una pérdida tiene días que deben atravesarse uno por uno. El pensamiento quiere convertirlo todo en identidad y eternidad. Estoy arruinado, nunca terminará, todo se perdió. Reduce, ¿qué cantidad, qué fecha, qué se perdió realmente, qué continúa? ¿Cuál es el siguiente contacto? No para minimizar el golpe, sino para darle forma. Aquello que tiene forma puede abordarse. Aquello que se formula como condena total solo puede sufrirse. En esto consiste gran parte de dejar de obedecer, retirar palabras absolutas de situaciones específicas. No, nadie me respeta, sino acepté 3 veces algo que no quería, y ahora siento resentimiento. No, no tengo remedio, sino cuando me siento solo vuelvo a esta conducta. No, todo está mal, sino hay 2 problemas urgentes y otros asuntos que pueden esperar. La precisión disminuye el teatro sin eliminar la verdad. Puede que el teatro haya sido tu manera de conseguir energía. Necesitabas sentir que todo estaba a punto de derrumbarse para actuar. Esperabas hasta el límite, trabajabas bajo adrenalina y después descansabas exhausto. Con el tiempo tu organismo aprendió que una tarea normal no merece atención hasta convertirse en emergencia. Entonces dices que solo rindes bajo presión. En realidad, has entrenado la presión como señal de inicio. Cambiar requerirá comenzar cuando todavía no hay drama y eso se sentirá plano.
No habrá urgencia suficiente para arrastrarte. Tendrás que obedecer una decisión tranquila por encima de la ausencia de intensidad. Esa capacidad transforma más que cualquier arranque heroico. Pagar antes del vencimiento, trabajar antes del pánico, hablar antes del resentimiento, descansar antes del colapso, pedir ayuda antes de la crisis. Lo preventivo carece del espectáculo que tu sistema quizá asocia con importancia. Pero una vida estable se construye resolviendo cosas cuando todavía son pequeñas. La estabilidad puede parecer aburrida a quien vivió demasiado tiempo entre extremos. Incluso puede generar ansiedad. Cuando nada arde, buscas una chispa, una discusión, una compra, una noticia, una persona impredecible. El caos será agotador, pero también familiar y estimulante. La calma deja espacio, y el espacio puede confrontarte con preguntas que el fuego mantenía lejos. No te avergüences si descubres esta atracción. Obsérvala. Cuando surja la necesidad de crear un problema, no la conviertas en profecía. Haz algo sencillo con la quietud. Cocina, organiza, conversa, trabaja, camina. Enseña al cuerpo que un día sin crisis no está incompleto. La paz también necesita práctica. No es solo lo que queda cuando los problemas desaparecen, es una capacidad para no inventar movimiento destructivo, cuando no hay nada urgente que resolver. Joseph Murphy colocó gran énfasis en la repetición. Y aquí la repetición más poderosa quizá no sea verbal, es la repetición de una respuesta. Cada vez que no conviertes un pensamiento en amo, estableces una nueva relación contigo. Puedo escuchar sin obedecer, puedo sentir sin actuar inmediatamente, puedo dudar sin abandonar. No importa si formulas esas frases, tu conducta las está pronunciando. El cuerpo aprende que la presencia de una idea no determina el desenlace. Ahí comienza a debilitarse el automatismo, no porque hayas derrotado una parte de ti, sino porque has dejado de alimentarla con resultados previsibles. La antigua voz quizá regrese, ya no encontrará la misma sumisión. Te dirá que no puedes y verá que comenzaste. Te dirá que debes responder y verá que esperaste. Te dirá que una caída lo arruinó todo y verá que regresaste. Las voces pierden autoridad cuando la realidad deja de obedecerlas. Por eso no necesitas dedicar la vida a convencerlas. Construye evidencia. Termina algo mientras dudan. Descansa sin pedir permiso a la culpa. Mantén un límite mientras la nostalgia habla. Di la verdad con temor. Hazlo de manera imperfecta, pero visible. Llegará un día en que descubrirás que el cambio ocurrió sin ceremonia. La misma frase que antes te detenía apareció esa mañana, pero tú preparaste el café y comenzaste. No hubo batalla, no hubo una sensación de victoria. Simplemente dejó de ser relevante. Esa indiferencia es más profunda que el entusiasmo. Significa que el pensamiento ya no ocupa el centro de la habitación. Puede cruzar y salir. Tú permaneces con la tarea, la conversación, la persona o el día. Entonces entiendes que nunca necesitabas convertirte en alguien que pensara perfectamente. Necesitabas dejar de tratar cada movimiento interno como si llevara tu firma. Eres más amplio que el contenido que pasa por ti. También eres tus elecciones, tus actos de reparación, aquello que haces cuando nadie mira, los límites que sostienes con tristeza, las veces que regresas sin espectáculo y la forma en que cuidas lo que aún no da resultados. No eres únicamente la frase que apareció en un momento de temor. No eres el impulso que sentiste, no eres el recuerdo que regresó. Tampoco eres la versión ideal que nunca tropieza. Eres quien puede reconocer todo eso y escoger el siguiente gesto. Quizá hoy el siguiente gesto no cambie tu existencia de manera visible. Puede ser levantarte de la silla, cerrar una pestaña, guardar un número, tomar una libreta, pedir una cita, ordenar una superficie, guardar silencio antes de responder o terminar 5 minutos de aquello que has evitado. Hazlo sin esperar una emoción especial. La emoción puede llegar o no. El acto conserva su valor. Mañana la voz regresará con argumentos nuevos. Ha estudiado tus puertas durante años. No la insultes, no la veneres y no conviertas su presencia en tragedia. Reconoce el mecanismo. Luego vuelve a aquello que elegiste cuando estabas lúcido. En ese regreso discreto se forma una autoridad que nadie puede darte desde afuera. Ya no necesitas sentirte invencible, necesitas comprobar que una idea puede decir detente y tus pies continuar, que una sensación puede decir huye y tú formular una pregunta más, que la vergüenza puede decir escóndete y aún así mostrar el trabajo, que la culpa puede exigir castigo y tú elegir reparación, que la nostalgia puede pedir regreso y tú conservar el límite, que el cansancio puede pedir ajuste sin obtener abandono. Esa es la fuerza que no necesita endurecerte,
Te vuelve más sensible a lo que ocurre y menos esclavo de la primera respuesta. Te permite escuchar sin perderte, sentir sin romper, pensar sin convertir cada pensamiento en destino. ¿Alguna vez creíste que la libertad llegaría cuando dentro de ti no quedara ninguna contradicción? Ahora sabes que llega cuando las contradicciones pueden existir sin repartirse tu vida como un territorio abandonado. La duda puede estar, el temor puede estar, el recuerdo puede estar, también está tu criterio, también está tu palabra, también está la posibilidad humilde y decisiva de no hacer lo que has hecho siempre. Nadie verá la batalla completa. Quizá desde afuera solo parezca que apagaste el teléfono, que llegaste a tiempo, que no enviaste el mensaje, que seguiste trabajando o que dijiste «esto no me corresponde». Pero tú sabrás lo ocurrido. Una voz antigua dio una orden y por primera vez no encontró un sirviente, encontró a un adulto capaz de oírla, comprender de dónde venía y continuar caminando sin pedirle permiso. Tu mente lleva años hablándote con la voz del miedo y tú has confundido esa voz con la verdad. Te dices que esperes, que todavía no estás listo, que mañana tendrás más fuerza. Y mientras la escuchas, tu vida queda suspendida, no porque seas débil, no porque te falte capacidad, sino porque repetiste durante tanto tiempo la misma reacción que terminó pareciéndote parte de tu carácter. Pero no eres así, te acostumbraste a responder así, y es un hábito que puede cambiarse. Yo también he sentido esa guerra, saber que debía ser y permanecer inmóvil esperando sentir seguridad hasta que entendí algo incómodo. La seguridad no siempre llega antes del paso, muchas veces aparece después, cuando te demuestras que puedes avanzar aún con miedo. Joseph Murphy enseñaba que aquello que repetimos termina penetrando profundamente en el subconsciente. Pero la repetición más poderosa no siempre es una frase, también es una conducta. Cada vez que dudas y comienzas, estás reeducando tu mente. Cada vez que sientes el impulso de abandonar y permaneces 5 minutos más, estás rompiendo una orden antigua. Cada vez que caes y regresas sin insultarte, demuestras que el tropiezo ya no decide el final. No tienes que eliminar todos los pensamientos negativos, tienes que dejar de obedecerlos como si fuera una profecía o una orden directa. Hoy no intentes cambiar toda tu vida. Haz eso que lleva días evitando. Abre el documento, haz la llamada, revisa la cuenta, pon el límite, empieza cansado, confundido con miedo. Pero empieza, porque la verdadera fuerza no aparece cuando la voz se calla, aparece cuando esa voz dice «detente» y ya no encuentra un sirviente. Si esto te habló directamente contigo, no olvides darle like, suscribirte y escribe en los comentarios. Mis pensamientos pueden hablar, pero yo soy el que decido hoy.